En este nuevo capítulo de No apagues la luz, te traemos una historia que ha trascendido el tiempo, una pesadilla grabada en cinta que sigue helando la sangre de quien la escucha. Prepárense para adentrarse en el abismo de la fe y el terror, en el sobrecogedor caso de Anneliese Michel. Imaginen una joven alemana, normal, devota, llena de aspiraciones y con toda una vida por delante. Anneliese Michel no era diferente a cualquier otra chica de su edad, disfrutando de su juventud y su fe, hasta que la oscuridad, sutil al principio, comenzó a susurrar su nombre. Poco a poco, la luz de su vida fue siendo opacada por una sombra creciente. Corría el año de 1975 en Klingenberg am Main, un apacible pueblo bávaro que, sin saberlo, pronto sería testigo de un horror inimaginable. La salud de Anneliese, quien ya había tenido episodios de epilepsia y problemas psicológicos diagnosticados, empeoró drásticamente y de una manera inexplicable. Pero esto era diferente. Los ataques ahora venían acompañados de visiones demoníacas aterradoras y voces horribles que solo ella parecía escuchar, voces que la atormentaban sin cesar. Sus padres, profundamente católicos y devotos, buscaron ayuda médica con urgencia, consultando a numerosos especialistas. Sin embargo, nada funcionaba. Los medicamentos no surtían efecto, y su comportamiento se volvió cada vez más errático, más violento, más inhumano. La joven que conocían se estaba desvaneciendo ante sus ojos. Ella comenzó a rechazar con vehemencia objetos sagrados, a hablar en lenguas desconocidas y arcaicas, a poseer una fuerza sobrehumana que desafiaba toda lógica. ¿Podría ser esto algo más que una enfermedad mental? Algo más oscuro, más antiguo, una entidad maligna, se había apoderado de su alma, reclamándola como suya? Los Michel, desesperados y sin encontrar respuestas en la ciencia, acudieron a la iglesia, buscando consuelo y, quizás, una solución. La respuesta inicial de la diócesis fue de cautela y reticencia. Los exorcismos son un rito rarísimo en el catolicismo, solo para casos extremos y comprobados de posesión demoníaca, una práctica reservada solo para lo que la iglesia considera el mal más puro. Pero las evidencias se acumulaban de manera innegable. Anneliese se golpeaba brutalmente contra las paredes, se mordía hasta sangrar, se negaba a comer o beber, y su voz cambiaba a tonos guturales y demoníacos que sin duda no eran suyos. Su cuerpo se convirtió en un campo de batalla. Finalmente, tras una minuciosa evaluación, y ante la gravedad de la situación, el obispo Joseph Stangl autorizó el exorcismo, basándose en el Rituale Romanum, el antiguo y solemne manual de exorcismos de la Iglesia Católica. Serían los sacerdotes Ernst Alt y Arnold Renz, quienes, armados solo con su fe y el ritual, enfrentarían la noche más larga y aterradora de sus vidas. Imaginen la escena, si pueden. Una pequeña habitación de la casa familiar, el olor a incienso sagrado mezclado con el hedor de la desesperación y el azufre, la voz de los sacerdotes elevándose en latín, firme y resonante, enfrentando a una fuerza invisible pero tangible, que se retorcía con agonía y furia en el cuerpo de Anneliese. La atmósfera era irrespirable, cargada de una tensión casi eléctrica. Las sesiones de exorcismo eran brutales, agotadoras tanto física como espiritualmente para todos los involucrados. Anneliese luchaba contra las cadenas que la sujetaban, contra la voluntad de los sacerdotes, mientras las entidades dentro de ella hablaban a través de su boca, revelando nombres que helaban la sangre al pronunciarlos: Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Nerón, Hitler, e incluso el de Fleischmann, un sacerdote apóstata del siglo XVI. ¿Pueden sentir el aire viciado de esa habitación? El frío sobrenatural que calaba los huesos, el terror primario de saber que no era Anneliese quien gritaba, y se retorcía con semejante ferocidad, sino algo mucho más antiguo, mucho más perverso, que había tomado posesión de su ser, una oscuridad milenaria, que se manifestaba a través de ella. Las grabaciones de audio de estos exorcismos, que aún hoy existen, son simplemente escalofriantes. En ellas se escucha a Anneliese gruñir, gemir con dolor y rabia, reír con una voz demoníaca que no parece humana, suplicar por momentos con su voz propia, y después, la voz de los sacerdotes, firmes, recitando incesantemente oraciones y conjuros. El contraste es desgarrador. ¿Qué quieres de esta alma? ¿Por qué la atormentas con tal crueldad? En el nombre de Jesús, te ordeno que te vayas. Estas eran las preguntas y las órdenes que resonaban en la oscuridad de la habitación, una y otra vez, buscando la expulsión de lo que la habitaba. Las descripciones de su estado físico eran grotescas y dantescas. Se dice que Anneliese se desnudaba sin pudor, se arrastraba por el suelo como un animal salvaje, comía arañas, carbón, e incluso lamía su propia orina. Su cuerpo era un mero recipiente de un tormento insoportable. La tensión en esas grabaciones es palpable,
Casi asfixiante, se oyen los forcejeos, los golpes de su cuerpo contra las paredes, las súplicas desgarradoras de Anneliese, y luego, de repente, la voz grave y autoritaria, de una entidad que se burla, que desafía, que provoca a los sacerdotes con un odio visceral. Los sacerdotes creían firmemente que estaban lidiando con posesiones demoníacas genuinas, una batalla espiritual literal por la liberación y salvación del alma de Anneliese. ¿Qué harían ustedes si presenciaran algo así con sus propios ojos, si fueran testigos de un infierno desatado? Las sesiones de exorcismo duraron 10 largos y extenuantes meses, 10 meses de sufrimiento incesante para Anneliese, cuyo cuerpo y mente se desintegraban, 10 meses de una lucha incansable por su liberación por parte de los sacerdotes y sus padres. Su cuerpo se deterioró rápidamente y de manera dramática. La falta de alimento, la deshidratación severa, los constantes golpes que se propinaba a sí misma, y el agotamiento emocional y espiritual, la consumían lentamente, llevándola al borde del abismo. Las marcas en su piel, los moretones profundos, las llagas abiertas, eran un testimonio mudo y desgarrador de la batalla que se libraba en su interior, un campo de guerra donde su alma era el premio. ¿Era esto el resultado de una enfermedad incurable? ¿O de una fuerza sobrenatural malevolente? La casa de los Michel, que una vez fue un hogar apacible, se convirtió en un lugar de peregrinación para algunos creyentes, un lugar de morbosa curiosidad para otros. La sombra de la tragedia se cernía, pesada y opresiva, sobre el pequeño y ahora infame pueblo de Klingenberg. La Biblia, en pasajes como Marcos 5, en 1-20, describe a un hombre poseído por una legión de demonios, que vivía entre los sepulcros, y cuya fuerza era tal que nadie podía atarlo, ni siquiera con cadenas. ¿Acaso Anneliese estaba viviendo su propio infierno bíblico, una manifestación moderna de una antigua maldad? Para sus padres y los sacerdotes, no había duda. Era un caso de posesión indudable, una manifestación literal de la guerra eterna entre el bien y el mal, una batalla por la salvación de un alma inocente. Los vecinos del pueblo, la prensa ávida de sensacionalismo, la comunidad científica, todos tenían sus propias teorías y explicaciones. ¿Esquizofrenia paranoide? ¿Epilepsia no controlada? ¿Fanatismo religioso llevado al extremo? Las preguntas se multiplicaban sin respuestas claras. La verdad, o al menos lo que sucedió, es que Anneliese Michel murió el 1 de julio de 1976. La causa oficial de su fallecimiento fue malnutrición y deshidratación severa, una lenta y agonizante muerte. La noticia de su muerte conmocionó a Alemania y al mundo entero. El caso de Anneliese Michel ya no era solo una tragedia personal y religiosa, sino un escándalo de proporciones internacionales, que culminaría en un juicio que polarizaría a la sociedad. Los padres de Anneliese y los 2 sacerdotes fueron acusados formalmente de homicidio negligente por la muerte de la joven, un cargo que los enfrentaría a la justicia y a la opinión pública. El juicio fue un circo mediático sin precedentes, un intenso debate entre la fe y la ciencia, la razón y lo inexplicable, la ley humana y la voluntad divina. Las grabaciones del exorcismo fueron presentadas como prueba clave, estremeciendo a la corte y al público presente con su crudo horror. ¿Cómo se puede probar la existencia de un demonio en un tribunal de justicia? ¿Cómo se puede argumentar que la fe es una defensa válida contra la negligencia y la muerte? Las barreras entre lo terrenal y lo espiritual se difuminaban en esa sala. Los acusados defendieron sus acciones con fervor, como un intento desesperado de salvar a Anneliese de las garras del diablo, argumentando que actuaron por un profundo amor y una convicción inquebrantable en lo que hacían. El veredicto fue un golpe para los creyentes y un alivio para los que buscaban la justicia terrenal. Los 4 fueron declarados culpables y sentenciados a penas de prisión condicional, un castigo que generó un intenso debate sobre la responsabilidad y la creencia. Pero el caso de Anneliese Michel no terminó ahí. Su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación para algunos, que la consideraban una santa y una mártir, y su historia inspiró películas como El exorcismo de Emily Rose, que aunque ficcionalizada, se basó en los eventos de Klingenberg y en las escalofriantes grabaciones. Las grabaciones de su exorcismo, esos ecos de tormento, siguen circulando en la oscuridad de Internet, susurrando la historia de su agonía. ¿Qué hay en esas voces que nos aterroriza tanto, que no podemos dejar de escucharlas? El caso Anneliese Michel nos obliga, sin piedad, a confrontar nuestras propias creencias, a cuestionar los límites de la mente y el espíritu, a asomarnos al abismo de lo desconocido. ¿Fue Anneliese una víctima de una enfermedad no diagnosticada y no comprendida, una víctima de la fe ciega y el extremismo, o una verdadera mártir en una guerra cósmica contra el mal, sacrificada en un ritual de liberación? ¿Qué tan delgada es la línea que separa la enfermedad mental más severa de la posesión demoníaca genuina? ¿Y qué ocurre cuando esa línea se difumina por completo, cuando la ciencia no puede dar respuestas y la fe es la única explicación?
La ciencia ofrece explicaciones racionales, pero las grabaciones, los testimonios angustiosos, el inmenso sufrimiento de Anneliese, ¿pueden ser descartados tan fácilmente con una simple explicación médica? ¿O hay algo más allá de nuestra comprensión? Aún hoy, el caso de Anneliese Michel es un enigma sin resolver, una sombra que se cierne sobre la mente humana, la fe inquebrantable y el misterio de la posesión. ¿Qué escucharon realmente en esas grabaciones? ¿Qué hay en el eco de esos gritos y esas voces que aún hoy nos persigue y nos quita el sueño? La historia de Anneliese nos recuerda que existen horrores que van más allá de lo que podemos comprender con nuestra limitada razón, y que a veces, la oscuridad no solo está fuera, acechando en las sombras, sino que puede habitar, latente y maligna, dentro de nosotros mismos. Ella fue, sin duda, la víctima de una realidad incomprensible, de un sufrimiento que pocos, si acaso alguno, podrían soportar y vivir para contarlo. Las grabaciones, la historia, los susurros, Anneliese Michel es una advertencia. Una advertencia ominosa para todos aquellos que se atreven a dudar. Porque al final del día, cuando las luces se apagan, y el silencio más profundo y pesado nos envuelve, ¿qué tan seguros estamos de que estamos solos, y de que esa oscuridad no nos acecha a nosotros también? Gracias por acompañarnos en esta perturbadora historia, que nos ha dejado con más preguntas que respuestas. Si esta historia te ha helado la sangre, y te ha dejado pensando en las sombras que nos rodean, no olvides suscribirte a No Apagues la Luz, y activar la campanita para no perderte nuestros próximos capítulos. ¿Qué otras historias de terror y misterio te gustaría que exploráramos a fondo? Déjanos tus comentarios y sugerencias, nos encantaría saber tu opinión.